Bienvenidos amigos de la Liga del Misterio y gracias por visitar este canal. Hoy vamos a tocar el tema de este gobierno de Alberto Fernández, de por qué los delincuentes y los criminales le hacen el aguante a Alberto Fernández, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que durante toda esta cuarentena que ya lleva 120 y pico de días, tenemos a todos los delincuentes criminales que, digamos, se muestran haciéndole el aguante, haciéndole el banque a Alberto Fernández. Digamos, ahora, ¿por qué, digamos, los delincuentes le hacen el aguante a Alberto Fernández? Porque los delincuentes de repente dicen, no, me voy a quedar en casa respetando la cuarentena y no voy a salir. Digamos, ¿por qué dicen eso? Digamos, ¿por qué tenemos que de repente todos los delincuentes le hacen el aguante a Alberto Fernández? Primero porque, a ver, tenemos a un gobierno que justamente los apoya a ellos. Tenemos un gobierno que los apoya a ellos, a los delincuentes y a los criminales. Prueba de ello fue la liberación de presos. La liberación de presos masiva que hubo en Buenos Aires y en todo, digamos, el país. Prueba de eso también es que todas las ocupaciones de tierra que está habiendo en el conurbano y que está habiendo acá en el sur están avaladas por el gobierno mismo. Entonces tenemos, digamos, como algo recíproco, tenemos como un banque recíproco entre el gobierno y los delincuentes. Digamos, los delincuentes apoyan al gobierno y el gobierno apoya a los delincuentes. Digamos, Alberto Fernández vendría a ser como, a ver, vos tenés a este grupo de argentinos, que es como, dentro del colegio vendría a ser como los alumnos rebeldes del colegio. Los alumnos que no le dan bola a nadie, que se portan mal con todos los profesores, con todos los maestros, y aparece un profesor progre, un profesor hippie, que le deja hacer determinadas cosas, que le deja que se porten mal, que fumen, que salgan después de hora, que tomen en clases. Entonces vos ves que los pibes estos terribles, estos pibes que no le dan bola a ningún profesor, de repente con ese profesor se empiezan a llevar bien. Bueno, ese profesor es Alberto Fernández. Alberto Fernández es ese profesor piola, progre, que, digamos, le deja hacer determinadas cosas a ese grupo rebelde, pero que a la vez ese grupo rebelde lo banca a él. Entonces tenemos como un banque recíproco entre, digamos, básicamente estos criminales delincuentes que apoyan la cuarentena, que dicen, no, yo no salgo de mi casa porque apoyo a Alberto Fernández, y Alberto Fernández que apoya a estos grupos, digamos, de delincuentes que toman tierra, que usurpan tierras, que acá están encapuchados en el lago Mascardi, digamos, y a los delincuentes comunes también, digamos, ni siquiera a los delincuentes que ocupan tierra, sino al delincuente común y corriente, digamos, al que sale a robar, a matar. Allá en Buenos Aires pasa mucho. Entonces tenemos un gobierno que abiertamente apoya a los delincuentes. Tenemos un gobierno que apoya a los delincuentes, pero que los delincuentes también se sienten apoyados por este gobierno. Digamos, lo que vendría a ser el colmo de lo que vendría a ser un gobierno progresista. Digamos, este es el colmo de lo que vendría a ser un gobierno progresista, porque un gobierno puede ser progresista en el sentido de tener políticas sociales progresistas hacia los sectores menos favorecidos, a los sectores humildes de la sociedad, y estaría bien, digamos, porque no digo que todos los gobiernos progresistas sean malos, ¿entendés? Digamos, no digo que todos los gobiernos progresistas sean malos. Digamos, tenés una cantidad de gobiernos progresistas a lo largo del mundo que funcionan bien. Digamos, algunos de los países nórdicos están regidos por grupos progresistas, pero son un progresismo sensato, son un progresismo honesto. Digamos, acá tenemos un progresismo estúpido. Digamos, tenemos todos estos movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento Ni Una Menos, los movimientos mapuches y los movimientos indígenas, que florecieron a favor, digamos, favorecidos por un gobierno progresista que fue el que en cierta forma los amparó y, digamos, y los empoderó para que todos estos grupos hoy tuvieran en la sociedad.
En contra del gobierno no están estos grupos que toman tierras, acá los encapuchados del lago Mascardi, los delincuentes comunes. En contra del gobierno no están. En contra del gobierno no están en contra de la gente común, están en contra de la gente honesta, de la gente honesta, de la gente, o sea, que son delincuentes. Entonces vos tenés la preocupación vos tenés la preocupación de la gente honesta, de la gente que realmente, los que viven en Buenos Aires, los que viven en otras partes del país, los que viven acá en Villa Lago Mascardi, que son gente que realmente son honestas y que se ven a merced de todos estos grupos delincuenciales. Se ven a merced de todos estos grupos delincuenciales que, digamos, ven que el Estado, digamos, lejos, digamos, de enfrentar a estos grupos, los favorece, los protege y los ampara. Entonces vos ves que, digamos, lejos digamos, de poner el Estado en papel de reprimir a estos grupos, vos ves que el Estado los ampara, tiene una política de amparar a estos grupos. Entonces tenemos un Estado casi de criptómanos, tenemos un Estado donde, digamos, está a favor del delincuente, no del delincuente político, del preso político, sino que está, digamos, del delincuente común, digamos, del delincuente común y corriente, del delincuente que sale a robar, que mata una mujer para robarle un celular, que entra a una casa o que ocupa un terreno. Esa es la verdad. Esto es, digamos, a la pregunta número 2, ¿esto se soluciona mediante la democracia? Digamos, si digo que no, digamos, si digo que esto no se soluciona con la democracia, me van a salir a cortar de muchos lugares diciendo que entonces, si no se soluciona con la democracia, ¿con qué se soluciona? Digamos, tampoco veo dentro de las Fuerzas Armadas, digamos, alguien que también pueda salir y enfrentar, digamos, a este gobierno. Entonces, digamos, si vemos que, por ejemplo, no tenemos una vía democrática para terminar con este gobierno, que tampoco tenemos, digamos, o que tampoco hay la posibilidad de un golpe de Estado, digamos, desde el punto de vista militar, entonces, ¿cuál vendría a ser la solución? La solución sería, digamos, armar y tendría que salir un tipo que sea muy honesto, tendría que salir realmente una persona que sea, digamos, que sea capaz de conducir al país, una persona que tenga la capacidad de conducir al país, una persona que sea incorruptible, una persona que pueda liderar y una persona que pueda levantarse en contra de este gobierno o de cualquier otro gobierno como este. Las pruebas ya están sobre la mesa, todo lo que hizo este gobierno desde el principio de la cuarentena hasta ahora están sobre la mesa: la liberación de presos, la expropiación de Vicentín, digamos, la expropiación de un capital privado como es Vicentín, digamos, donde el Estado, digamos, quiso expropiarse o tuvo un intento de expropiación de un capital privado como es Vicentín, y que puede llegar a expropiar también, digamos, a futuro otras, digamos, capitales privados, digamos. Se ha ido las empresas, digamos, de aerolíneas se han ido del país. Ahora se está hablando de que se quiere ir o que se va a ir, digamos, una cadena chilena creo que de tiendas. Entonces tenemos un Estado que realmente está haciendo daño en este corto plazo. Digamos, tenemos un Estado que está haciendo daño en el corto plazo y en el largo plazo. Tenemos cosas bizarras, por ejemplo, como la Mesa del Hambre, donde de repente vemos un personaje como Tinelli, como Estela de Carlotto, como una cantidad de personajes que realmente hasta el día de hoy no se sabe muy bien, digamos, para qué estuvo la Mesa del Hambre esa, no se sabe muy bien, digamos, qué papel tuvo esa Mesa del Hambre, y que justamente ahora, digamos, en este marco de pandemia y de cuarentena, donde más tendría que haber funcionado esta Mesa del Hambre, realmente la Mesa del Hambre desapareció por completo y no se sabe muy bien, digamos, cómo funcionó o qué papel tuvo en su momento.
digamos, si había un momento donde la mesa del hambre tendría que haber funcionado, era justamente en este contexto de pandemia y de cuarentena, y donde, por ejemplo, en el conurbano mandaban al ejército a, digamos, a repartir raciones de comida, donde mandaban a cocinar, digamos, mandaban las ollas, esa móvil que tiene el ejército, al conurbano para que vaya a entregarle comida a la gente. Digamos, ahí no tendría que haber funcionado la famosa mesa del hambre esa, en vez de mandar al ejército y a la cámpora para repartir esas raciones de comidas en los primeros días de la cuarentena. No sé si hoy sigue funcionando igual. Entonces tenemos digamos, justamente esto, tenemos, digamos, que en el corto plazo y en el mediano plazo, este gobierno no hizo lo que tenía que hacer, digamos, y produjo mucho daño, a la sociedad. Un gobierno con los que, digamos, a ver, ¿quién se puede sentir cómodo con este gobierno? Los delincuentes, los criminales, que son los, digamos, los que están amparados por ellos, pero la gente común no. Hay muchos kirchneristas que lo votaron, digamos, que están desilusionados. Hay muchos kirchneristas que lo votaron que están desilusionados, porque tampoco eran los que esperaban, o tampoco eran lo que creían. Digamos, creo que hay mucha gente de bien que lo votó y que hoy claramente está desilusionada, porque no eran lo que esperaba y no eran lo que creían. Ven que este gobierno tiene una agenda claramente populista, que tiene una agenda claramente que está a favor, digamos, de parte, digamos, a favor de delincuentes y de criminales comunes, y yo creo que no lo votaron. Hay mucha gente de bien que no lo votó para eso. Vemos que este gobierno, digamos, todo lo que decían que iba a ser peor, realmente se quedaron cortos, porque fue más, digamos, peor de lo que uno podía llegar a pensar en este mediano plazo, no este mediano tiempo, en este mediano y corto tiempo. No me imagino a largo plazo cuál es el plan que tienen para largo plazo, pero para este mediano plazo, digamos, realmente fueron bastante destructivos para la sociedad este gobierno. Entonces, ¿cuál es la solución? Digamos, realmente no lo sé. La solución a futuro realmente no lo sé. Si es mediante vía democrática, si es mediante vía de golpe de Estado, si es mediante vía de no sé qué. La gente está empezando a salir a la calle. Ayer, domingo, la gente se movilizó acá en Bariloche. Hubo gente que se movilizó acá en Bariloche y en todo el país. Lo bueno es que la gente está ganando la calle, lo bueno es que la gente, digamos, se da cuenta que la calle es un medio para protestar y un medio para expresar la desconformidad que tiene con este gobierno. Y eso es lo positivo, digamos, eso es lo positivo que tiene en este sentido todo esto, ¿no? Digamos que por un lado la gente, digamos, se está dando cuenta del poder que tiene y el poder que tiene en la calle concretamente. Capaz que hay que encauzar todo eso, capaz que todo eso hay que encauzarlo de una forma más positiva. Donde, por ejemplo, de estas marchas espontáneas que hubo ayer domingo, no tendría que expropiarse ningún partido político, porque justamente está en eso, digamos, justamente radica en eso, digamos, todo esto radica en que fueron marchas espontáneas, digamos, que fueron marchas que no fueron convocadas por ningún partido político, sino que fueron marchas que, digamos, nacieron espontáneamente de la gente a través de las redes sociales, y eso está bueno. No sé en qué va a decantar todo eso, no sé en qué, digamos, puede llegar a decantar todo eso. Digamos, creo que eso es algo valioso y que hay que de alguna forma encauzarlo hacia algo positivo. Y ese algo positivo, digamos, tiene que tener un líder, básicamente, digamos, tiene que tener un líder, digamos, todo eso. Y esos líderes que van a ir apareciendo, esos líderes que no son los políticos, esos líderes que van a ir apareciendo, que son líderes de la sociedad, van a ser, digamos, lo que en definitiva van a enfrentar a este gobierno.